Ayer la Fiscalía realizó allanamientos y detenciones dentro de el robo de 950 millones de dólares que a través de supuestas inversiones desaparecieron de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y nos acompaña el coronel Renato González Peña Herrera, director general del ISPOL. Buenos días, coronel, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Coronel, pongamos el caso en contexto, recordemos de qué se trata esta desaparición de 950 millones de dólares. De un megatraco de 950 millones de dólares del capital del ISPOL que se los sustrajeron. Era casi 1.500 millones de dólares y el 60% fue realizado en estas operaciones irregulares que tienen 7 segmentos. Una mal llamada operación swap por 327 millones, los bonos con pacto de recompra por 216 millones de dólares, la supuesta adquisición de bonos puros por 162 millones de dólares y luego 4 segmentos menores. Los fideicomisos que realmente eran préstamos disfrazados de inversiones por 70 millones de dólares aproximadamente, la compra de facturas comerciales y de obligaciones de las empresas, es decir, de deuda de las empresas, cada uno de estos montos por 47 millones de dólares y finalmente 3 terrenos improductivos, los denominados Mapreco, Anchamasa y Ambienza, que suman esta cifra cercana a los 950 millones de dólares. Muchos se preguntan cómo es que no se dieron cuenta, pero no es que no se dieron cuenta, sino es que estaban coludidos con ex oficiales de la Policía Nacional. No solamente con oficiales de servicio pasivo en este momento, sino quienes en ese momento realizaban las funciones de directores y que eran policías y civiles. Era una estructura interna de ciertos grados y de ciertos cargos en la estructura del ISPOL que estaban perfectamente sincronizados con otras instancias externas. Cuando dice instancias externas se refiere a las autoridades de control. Claro, a la propia Bolsa de Valores de Guayaquil, en su momento al Decebale de esa época, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a la Superintendencia de Bancos, al propio Ministerio de Economía y Finanzas, al Banco Central, de esas administraciones. Usted la semana pasada dijo, y lo ha repetido, que aquí se configuró un crimen organizado económico y político. ¿Quiénes son los políticos que estuvieron metidos en esto? Cuando usted encuentra esta estela de normativas, inclusive que se realizaron a propósito, que se cambiaban las leyes, que se hablaba, en el caso de la operación SWAP, se hablaba de un programa para que venga inversión extranjera. No ingresó un solo dólar, salieron los dólares del ISPOL. Todo eso configura lo que nosotros hemos denominado crimen organizado político, económico, transnacional y que con el operativo del día de ayer se va desnudando porque ya se vinculan a personas por delincuencia organizada. ¿Pero hubo políticos que se beneficiaron de estas operaciones? Pero indudablemente, usted tiene el caso del exministro del Interior, José Serrano, cuando una persona muy cercana a él como María Paula Christiansen, que hay información no confirmada, pero hay información que ahora es su actual pareja, recibió cheques por alrededor de 327 mil dólares de Jorge Chérez. ¿Qué es eso? ¿Es un beneficio o es un regalo? De ese dinero, de estos 950 millones de dólares, coronel, ¿cuánto se ha logrado recuperar? Apenas 27 millones de dólares en base a todas estas gestiones que hemos realizado. El 3% del monto total, ¿por qué tan poco? Aproximadamente. Porque es complejo, son una trama de delitos financieros que los realizaron por varios años. Hemos detectado desde el 2013 al 2019. No descartamos que se vaya ampliando. El mismo día de ayer fue detenido el ex jefe de inversiones del ISPOL de los años 2012 al 2015. Entonces, esto, claro, tiene que investigarse y determinarse con claridad qué es lo que sucedió. Hay 240 millones de dólares en el Banco Central que son del ISPOL. ¿Qué falta para recuperar ese dinero? Ese es el remanente de esta mal llamada operación SWAP, que era por 327 millones y que lo que va quedando, el subyacente, son casi 240 millones de dólares que logramos a través de una orden judicial inmovilizar los meses atrás y que estamos realizando todas las gestiones administrativas, extrajudiciales y judiciales tendientes a recuperarlas. Coronel, son distintos los casos que se están llevando por el tema ISPOL y que se encuentran en distintas etapas. ¿La justicia cómo va? ¿Lenta o son las defensas las que generan incidentes para postergar esto lo que más se puede? Lastimosamente el sistema procesal penal y el sistema penal ecuatoriano son pro-victimarios y antivíctimas. Tienen una serie de recursos horizontales y verticales y de diferentes instancias que le van retrasando. Mire la diferencia, en Estados Unidos usted tiene ya avanzado con 2 autores confesos como Luis Álvarez Villamar y con John Luzuriaga. En el país las primeras denuncias se presentaron en agosto y 2 años después no tenemos un sentenciado. La gran mayoría, por no decirlos todos, los procesados están con medidas sustitutivas y lo entendemos. Son limitaciones que tiene la Fiscalía para realizar su trabajo porque el Código Orgánico Integral Penal del 2014, a mi modo de ver, y es mi criterio muy personal, fue montado con esta estructura pro-victimaria. Ahora, aquí la justicia va lenta, en Estados Unidos avanza más rápida, pero los lentos han sido ustedes que no han podido aún ni siquiera poner abogados para que defiendan sus intereses por allá.
Coincido, y hubiéramos querido ser mucho más ágiles, pero entre agilidad y eficacia vamos a tener que irnos por eficacia. Casi un año que no hemos podido terminar el proceso de contratación de los abogados internacionales, precisamente mañana, porque hay varias etapas que superar. Mañana ya empieza la presentación de 11 ofertas al seno del Consejo Directivo y aspiramos que en un plazo máximo de 2 meses ya contar con este consorcio internacional. Sabemos también que esta es una lucha de varios años, así que sí, hubiéramos querido tener ya los abogados, pero son temas que tenemos que tomarnos el tiempo adecuado para seleccionar a la mejor opción. Y para que después no los estén señalando y diciendo que han cometido irregularidades en la contratación de este tipo de bufetes, que no son nada baratos además. Es uno de los riesgos que estamos dispuestos a asumir. Ya nos pasó con el Consorcio Nacional. Hace un año, cuando estábamos contratándole a Gonzalo Córdoba Asociados, hubo una serie de quejas, de reclamos, de gente que a veces ni siquiera conoce los pormenores, ¿no? Hoy ya podemos con satisfacción demostrarles que ha sido un consorcio jurídico muy eficiente, que tiene un honorario fijo de $900,000 por 2 años, pero además un honorario variable del 3%, que es muy conveniente. O sea, un juez de coactivas en el país le cobra mínimo el 10%. Ellos cobran el 3%, pero además han recuperado aproximadamente $10 millones. Entre los detenidos de ayer están 2 coroneles. Un general, en cambio, logró volarse. Estos coroneles en servicio pasivo, ¿cuál era el rol de ellos dentro de esta trama? Lo que tanto se ha reclamado en varias instancias institucionales, la responsabilidad o la posible responsabilidad de ex integrantes del Consejo Directivo. Eso tendrá que determinar Fiscalía a través de las investigaciones, pero como ustedes pueden notar, uno de los reclamos más generalizados era que ¿por qué no se investiga delincuencia organizada? Se estaba investigando delincuencia organizada, pero estaba en una etapa preprocesal que es reservada. Ayer ya se hizo pública y estamos en una etapa procesal. Se abrió la instrucción fiscal por 90 días. De los 13 detenidos, a 12 se formularon cargos, contra uno no hubo formulación de cargos y los 12 detenidos han recibido medidas sustitutivas, que es otra de las garantías que tienen los procesados en el país. Y nadie garantiza que vayan a permanecer aquí. Así es, de hecho hay información de que algunos de los procesados de los otros casos ya no se encuentran en el país. Por eso yo decía que este sistema está montado de tal estructura que los que realizan estos megadelitos tengan una serie de ventajas, de prerrogativas, de garantías, pero si usted y yo les calumniamos, podemos estar presos al siguiente mes. El pasado 15 de agosto, una jueza dispuso la difusión roja para Jorge Cherres, el principal implicado en este desvío de fondos. ¿Cómo va esa ubicación y captura? Ayer, en la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatorio juicio en el caso de Cebale, la defensa técnica de Cherres hizo notar a la judicatura que había un error en su número de cédula. Esto, entiendo, va a ser corregido en las transcurso de estas horas y se remitirá la solicitud a la Policía Internacional Interpol. De ahí entra a un proceso interno de esta Organización Internacional de Policía que evalúa y se emite la difusión a alrededor de 190 países. ¿Qué pasa, coronel, si no se logra recuperar estos fondos, la totalidad de los fondos, los $950 millones? ¿Qué ocurrirá con esos 80.000 policías en servicio activo y pasivo que forman parte de ISPOL? Bueno, el no recuperar es algo muy grave, por eso realizamos los esfuerzos permanentes. Estamos conscientes que la totalidad no se va a poder recuperar porque muchos de estos fondos ya fueron licuados en fiestas, en farras, usted ve en transferencias inclusive para amantes, ¿no? Pero hay que luchar por recuperar lo más posible, porque lo contrario la factura la terminamos pagando los 18 millones de ecuatorianos. Y la incertidumbre será el compañero de los próximos años del ISPOL, porque los estados financieros de una institución que le quitaron el 60% de su patrimonio, si sería una empresa, estaría técnicamente quebrada. La ventaja del ISPOL es que es un fondo previsional que mes a mes recibe aportes patronales y personales, y hay que reconocer la sensibilidad del gobierno actual, que nos tiene casi al día con un pequeño retraso, pero que la deuda con la que se recibió de $370 millones la ha podido reducir a $130 millones al mes que estamos en vigencia. Pero ¿cuánto tiempo más puede soportar el ISPOL sin estos recursos? Porque existe preocupación en la policía, en los que están en servicio activo, en los que están en servicio pasivo. Dicen, voy a terminar con mi trabajo y no va a haber plata para jubilación, quizás no haya plata para préstamos, quizás deje de contar con los servicios de salud que tengo hoy. Hay que ser claros, el ISPOL vive en una relación simbiótica con el Estado. Mientras la salud financiera del gobierno, del Estado, estén bien, habrán los recursos para que recibamos normalmente los aportes patronales y personales. Pero si mañana se presenta un default, se presenta una grave crisis petrolera, bajan en definitiva los ingresos del fisco, los primeros afectados seremos nosotros, como sucede normalmente. Por eso es que es importante realizar estas tareas de recuperación de nuestros recursos para volver a tener ese colchón, esa tranquilidad de nuestras inversiones garantizadas. Hasta hoy
está en impunidad el caso. En el país, sí. ¿Y por qué? Por esto que le explico, por Sí, esta serie de pero trabas. ¿usted cree que hay algún tipo de protección política a los implicados en esta trama? Indudablemente, ¿no ve que le estoy hablando de crimen organizado político, económico, transnacional? Y el crimen organizado nunca viene de frente, viene clandestino, tiene nexos en casi todas las instituciones, por no decir en todas, pero actúan de manera superflua, ¿no es cierto? Pero el gobierno en el que se cometieron estos delitos ya no está, y se supone que el país ha sido descorreizado. ¿Y quién le garantiza a usted que los nexos no están vigentes? ¿Quiénes nombraban a los jueces? ¿Quiénes nombraban en su momento a ciertos fiscales? Entonces es muy ilusorio el pensar de que termina una administración e inmediatamente empieza otra completamente distinta. Hasta el día de hoy están protegidos entonces. Estoy seguro, no tengo las pruebas, no le puedo enseñar facturas porque esto no sucede así, pero ahí están los hechos. No tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas. Renato González, director general del ISPOL, gracias por acompañarnos, coronel, aquí en Contacto Directo. Un gusto siempre. Una pausa y volvemos.